Muy buenos días. Que Dios les continúe bendiciendo. Muy buenos días los que me ven por las redes y cada uno de los que están aquí. Salude al que tiene al lado. Muéstrele esos quesos hermosos que usted tiene. Dígale muy buenos días. Dios les bendiga. Que la gloria de Dios se manifieste en la vida de ustedes. Colóquense en sus pies. Vamos a decir la palabra que Dios nos ha dado para estos primeros 6 meses. Levante su mano derecha y diga que el Señor, usted lo va a decir para usted, que me bendiga, y yo le digo que te bendiga. ¿Listo? Que el Señor te bendiga, que la gracia, que el favor, las más ricas y abundantes bendiciones, digan, estén sobre tu vida, tu familia, tu congregación Peniel Shur. Que Dios te sorprenda, que las puertas del reino de los cielos se abran, que cosas buenas te sucedan, buenas noticias llegan y nos apropiamos del Salmo 23. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Espíritu Santo, gracias por estar con Peniel Shur, con nosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dígale, Señor, gracias. Pueden tomar asiento. Todo este tiempo hemos estado hablando de lo que es la vida cristiana. Y ella es muy profunda. Y hoy vamos a estar hablando, en la vida cristiana estamos en guerra espiritual. Repita conmigo, guerra espiritual. Es importante hablar de este tema. La Biblia dice que hay una guerra espiritual entre las fuerzas del maligno y el ejército de Dios. No es una batalla que sucede únicamente en las altas esferas, sino que afecta a la vida de todas las personas. Unos sirven a Dios y otros están bajo el yugo del diablo. Los hijos de Dios necesitan entender la importancia de estar preparados para combatir, pues la guerra es real. Y yo quiero que ustedes en el día de hoy y en estos días que vamos a estar predicando, debemos de aprender de la guerra espiritual. Amén. ¿Qué hace el diablo? Él busca desanimar a los creyentes y hacerlos poco efectivos en la proclamación del evangelio. Es lo primero que él no quiere que hagamos. Entonces, ¿qué pasa? Uno está dedicado a todo lo que sucede y no predica de Jesús, porque está ocupado en sus propias, ¿qué? Cosas, sus propias circunstancias, pero no ve que es el enemigo que viene a colocar esto. Su táctica es mantenernos alejados e indiferentes espiritualmente. Él quiere impedir que respondan a la evidencia del poder de la gloria que los rodea. Entonces, dice la Biblia en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el Dios de este mundo? El diablo. Por eso es que cuando uno empieza a buscar de Dios o las personas comienzan a buscar de Dios, ¿qué viene a hacer el enemigo? Trae circunstancias difíciles, comienza a pasar cantidad de cosas para que usted desista, para que usted crea que estar sin Dios es mejor que estar con Dios. Pero quiero decirles en esta mañana que estar con Dios es maravilloso porque Él nos da el poder, autoridad, la gloria, unción, llenura del Espíritu. Amén. Dios capacita a sus hijos para vencer y llevar su reino donde quiera que van. Entonces, la batalla pertenece al Señor. Repita conmigo.
La batalla pertenece al Señor. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. ¿Qué dice? Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también usted, rey Josafá. Así dice el Señor: no tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. ¿De quién es la batalla? Del Señor. Nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, dice la Escritura, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo en tinieblas. Recuerde que la palabra tierra en griego significa tiniebla, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Para los que anotan, eso está en Efesios capítulo 6, versículo del 11 al 12. Entonces, usted y yo y las personas de afuera estamos en una guerra espiritual. Y yo sé que hoy no termino este tema porque vamos a cortarlo en varias prédicas, pero necesito que aprendamos a hacer guerra espiritual. No es una guerra emocional, no es una guerra de hacer gritos, no es una guerra de decir ahí está, es una guerra espiritual donde Dios nos ha entregado la autoridad. En Juan 1:12 dice que Dios nos dio la autoridad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. La batalla comienza primero internamente. Esa batalla espiritual, esa guerra espiritual comienza inicialmente internamente, en la mente. Y debes de dar un cuidado especial de tu mente, velando, cuidando tus pensamientos, lo que lees, lo que miras, lo que hablas, lo que escuchas. El enemigo es astuto e intenta poner pensamientos contrarios a la verdad del Señor. El desánimo, la baja autoestima, la ira o el enojo, los celos, la lujuria, todas comienzan en la mente. Todas estas obras de la carne comienzan en los pensamientos. Si quieres tener victoria sobre el pecado y vencer en la batalla espiritual, presta atención a tus pensamientos. ¿Qué estás pensando? ¿Qué está llegando por medio de tus ojos y tus oídos? Entonces, si usted comienza a escuchar cosas que no agradan a Dios, pero le agradan a su carne, a su parte humana de la tierra, pues eso lo va a alimentar. Y con su corazón, ¿qué va a pasar? Se va a llenar de cantidad de cosas contrarias a Dios y usted va a ir a practicar eso. El Espíritu Santo rechaza los pensamientos que no vienen de Dios. ¿Por qué usted se da cuenta que usted empieza a ser muy humano? Porque usted empieza a permitir lo que no agrada a Dios. La mentalidad pecaminosa es muerte, dice la Biblia. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, dice la Biblia, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. ¿Cuál? Nosotros estamos bajo la gracia. Cristo vino a cumplir la ley, esos 613 mandamientos. Por eso estamos bajo la gracia, bajo el poder del Espíritu. Pero yo tengo que empezar a cerrar puertas espirituales, dejar prácticas que en algún momento yo conocí antes de conocer de Jesús, como ir a visitar brujos, hechiceros, agoreros, santeros, desdoblarse el mentalismo. Todo eso es del padre del diablo, del padre de la tierra, de este mundo que es el diablo. ¿Queda claro?
Quiero que leamos Proverbios capítulo 6, versículo 13 y 15. Quiero que lo leamos en la TLA o en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a mirarlo acá. Para engañar a los otros, guiña el ojo, apunta con los dedos y hace señas con los pies. Sigamos. Esa gente solo piensa hacer lo malo y siempre anda provocando pleitos. Por eso la desgracia vendrá sobre ellos de repente, cuando menos lo esperen, serán destruidos sin remedio. ¿Aquí de qué está tratando? De esas personas que vienen y hacen cosas de brujería, de santería, de hechicería y empiezan a manejar sus manos, sus dedos. ¿Cómo dice ahí? Volvámoslo a colocar. Para engañar a los otros, guiña el ojo, apunta con los dedos y hace seña con los pies. Y todo eso tiene que ver con el mentalismo, todo eso tiene que ver con la brujería, con la santería. O sea que si usted está haciendo cosas con sus manos, por eso es que cuando empiezan los santeros, los brujos, los hechiceros y los agoreros, ellos comienzan a hacer movimientos con sus dedos, con sus manos y con sus pies. Pero ¿qué dice la Biblia? Sigamos. Y hace señas con los pies, sigan. Esa gente solo piensa hacer ¿qué? Lo malo. Le pregunto, ¿un hijo de Dios debe estar haciendo esto? No debe hacerlo. Y si usted está buscando de Dios, pero usted está en una de estas prácticas, el Señor se lo va a demandar y trae maldición para su vida, para su descendencia. Llegó el tiempo del arrepentimiento. Dice, esa gente solo piensa hacer lo malo y siempre anda provocando pleitos. Sigamos. Por eso la desgracia, ¿qué vendrá? La desgracia sobre ellos. De repente, cuando menos lo esperen, serán destruidos sin remedio. Muchas veces creen que tienen la victoria, la autoridad, porque le están sirviendo al diablo. Pero va a llegar un momento. ¿De quién es nuestra victoria? Fue la primera cita que vimos del Señor. Y cuando una persona está haciendo estas cosas, arrepiéntanse porque están pecando. Y si se muere, se van para el infierno. Porque dentro de la iglesia, ¿qué debe de haber? Una mentalidad de Cristo, una llenura del Espíritu, la gloria de Dios descendiendo en sus vidas, siendo ejemplo para predicar el Evangelio. Amén. Dice Romanos 8, capítulo 8, versículo del 6 a 9. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Mire, me gusta esta versión. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y ¿qué? Y paz. Es una cita, sigamos con la siguiente. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios. ¿Son qué? Enemigos de Dios. Porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. El siguiente versículo. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Está claro que los que hacen esto y practican esto y lo siguen haciendo con avidez, creyendo que tienen la victoria, Dios los va a cortar y no tienen la vida eterna. Así que yo hoy quiero que hablemos de eso, porque a veces uno cree que la guerra espiritual es gritar y echar fuera demonios. Pero es que la guerra espiritual comienza por nosotros y tenemos que empezar a hacer cambios desde nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. ¿Queda claro? Romanos 12:2
dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y cuando viene y habla de la mente, recuerde que la mente está constituida con el consciente, subconsciente, inconsciente. Conscientemente lo hago. Todo el que lo hace conscientemente debe de arrepentirse, porque si no, la paga de su pecado es muerte. Y todo lo que queda en el subconsciente, todo lo que queda en el inconsciente, trae males, molestias a su descendencia, a su familia, a usted mismo. Amén. Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Entonces, ¿cuál es la invitación? Para uno meterse en la guerra espiritual, uno tiene que llenarse del Espíritu Santo cada día. Y la Biblia dice que no hay comunión de la luz con las tinieblas. No puedes decir que mientras tú practicas y haces cosas con los dedos, con las manos, invocaciones, el Espíritu Santo está contigo. El que hay es un espíritu, el mismo diablo, espíritus malignos contigo. Y si tú continúas haciendo eso, pues te vas a ir para el infierno. Y hoy, para mí es importante que aprendamos esto. Si usted en algún momento, antes de conocer de Jesús, usted fue a lugares de hechicería, de brujería, de prácticas, que le leyeran el tarot, el tabaco, el cigarrillo, las hojas de té, el chocolate, que le hicieran desdoblamientos, que le cerraran el cuerpo. Hoy es el día para que usted le diga, Señor, perdóname. Es que yo voy a donde la señora porque le hicieron el ojo al niño. Eso es una gran mentira del enemigo. ¿Por qué? Porque los niños no tienen cuajo, el que tiene cuajo es la vaca. Al niño lo que le pasa es que espiritualmente alguien que tenga una mirada muy fuerte o lo que rige en él, le toca espiritualmente al bebé. Por eso hay que consagrarlo, entregarlo al Señor y decirle, Señor, no es mío, es tuyo, te lo consagro. Amén. Pero no hay que ir a donde hechiceros, donde brujos, agoreros ni santeros. Y mucho menos a donde los espiritistas, mentalismo, todo esto, que es una gran franja de la hechicería. Así que si usted alguna vez llegó a ir a eso, llegó a practicar eso, llegó a echar riegos, prender velones, hacer que el 31 usted coge y se come por la suerte las 12 uvas, se sienta en el billete, coloca el huevo, sale con la maleta, todo eso no es de Dios. Porque el que lo bendice a usted es el Señor. El que le da la victoria a usted es el Señor. La gloria de Dios es el que se manifiesta y corta todo lo que quiera venir en contra de nosotros. ¿Queda claro? Nada de los agüeros, esos son agüeros y eso no es de Dios. Gálatas 5, 16 al 17 dice, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Lo que le está diciendo es, o usted es espiritual o usted va a vivir con las obras de la carne. Y viene y hay un listado en las obras de la carne. Viene y dice que los celos, que la contienda, que las peleas, que las disensiones, que todo lo que tiene que ver, que la brujería, todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual, todo lo que tenga que ver con eso, que lo daña a usted y dañe la comunión con Dios, es una obra humana y de la carne, que utiliza el diablo para atacarlo a usted. ¿Quedó claro? Pero lo espiritual es llenarse de amor, de paz, la gloria de Dios, la santidad y llenar su boca de lo que dice la palabra, no lo que dice esta sociedad.
En este tiempo la gente se mueve, es que es mi cultura, es que yo soy paisa, entonces hablo así, yo soy caleño y digo así. Entonces la gente es vulgar, la gente dice mentira, la gente es celosa, la gente es contenciosa y para la gente y aún para creyentes dice que es bueno, que eso es normal porque es la cultura. Pero yo quiero decirle que nosotros tenemos una cultura que es el reino de los cielos. Y si mi reino no es esta tierra, yo tengo que hablar, actuar, decir lo que dice el reino de los cielos que está en la palabra de Dios. Amén. Debemos de aprender entonces qué es la guerra espiritual. Entonces hay personas que están llenas de estas cosas y están echando afuera. ¿Qué autoridad? ¿Con qué autoridad va a salir eso? No lo hay. Dios te equipa con armas espirituales. Lo quieras o no, estás en una batalla espiritual. Aunque intentes ignorar esa realidad, tarde o temprano tendrás que decidir si participas activamente o no, haciendo frente a las tretas del enemigo. Sin embargo, no lucharás con armas físicas. Es algo que tenemos que aprender. No son armas físicas, sino que son armas ¿qué? Espirituales que Dios te da. Vences cuando las usas correctamente, dejándote guiar por el Señor y estando lleno de su poder. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5 dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Es algo que debemos de aprender. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar ¿qué? Fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Repita conmigo, llevamos cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Ustedes siempre me escuchan que yo les digo eso. ¿De dónde sale? De esta cita bíblica. Amén. El mundo intentará dañar tu testimonio, tu reputación. El diablo se esforzará en debilitarte física y espiritualmente para que dudes del poder o hasta de la existencia de Dios. Entonces vienen y dicen cantidad de cosas para que usted dude. ¿Cómo harás frente a esos ataques? Es la pregunta. Empleando la armadura de Dios. Es efectiva para protegerte de todos los ataques del enemigo. Utilízala con sabiduría que Dios te da y comienza a vivir en victoria para la gloria de Dios. ¿Cuántos vamos a vivir en victoria para la gloria de Dios? Puede levantarse lo que se levante, pero si tú tienes claro que tú eres un hijo, vas a actuar como hijo, vas a orar como hijo o hija y no como alguien que esté mendigando la gloria de Dios. Amén. Efesios capítulo 6, versículo del 13 al 17 dice, por lo tanto, quiero que lo leamos, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Para nosotros todo el tiempo pasan cosas, suceden cosas en nuestra vida, circunstancias, pero si usted no se prepara, ¿usted cómo va a enfrentar eso? Dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, sigamos, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Cada vez que usted esté en una circunstancia difícil, proclamemos el evangelio. Hay que predicar el evangelio. ¿Esas sillas vacías? Hay que invitar a uno para que venga y se siente ahí, para que conozca la palabra. Hay que proclamar el evangelio que nos falta a nosotros como Peniel Chur, trabajar en esta área y eso hace parte de esa guerra espiritual. Sigamos, por favor. Además de todo esto, tomen el escudo ¿de qué? De la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno.
Dejémoslo hasta ahí. El significado de la armadura de Dios y cómo usarla, vamos a estarlo viendo, pero hoy no. Hoy solamente lo estoy mencionando. Es importante crecer en fe. Amén. Es importante que usted conozca las escrituras para cuando usted se le levante un argumento, un problema, usted ore, hable conforme lo que dice la Biblia, no conforme le dice el amigo, el vecino, la persona que vive al lado, el compañero del trabajo, sino que usted debe ¿de qué? ¿Usted debe de qué? No me distraigan. ¿Ustedes deben de qué? De hablar la palabra, estar preparados. La batalla se pelea con oración y fe. ¿Con qué? Oración y fe. Entonces aquí yo vengo a preguntarles, ¿cuánto está orando? 5 minutos antes de salir de la casa para ir a trabajar. ¿Le cogió la tarde? Pero usted quiere que Dios le solucione todos sus chicharrones, todos sus problemas. Pero usted no ora. El hablar, ¿qué trae? Amistad, comunicación, intimidad, conexión. Pero si tú no oras sino 5 o 10 minutos, pero le das el resto del tiempo a tu trabajo, a lo que tú quieres, a ver el internet, a ver lo que sea, y no dedicas tiempo para el Señor, ¿qué autoridad y qué unción vas a tener? Hay que llenarse de oración. ¿Y la oración qué hace? Que cuando tú ores por alguien, tú sabes que Dios lo está haciendo. Por eso cuando oro por los enfermos, oro por las empresas, oro por cada uno de ustedes, yo lo creo y yo lo veo hecho y hecho está. El que tiene que creerlo es usted. Y aún los que me están viendo por las plataformas digitales que me han contactado. Y lo primero que les digo, crezcan en fe. Hay que orar. Toda mi respuesta siempre es, a mí vienen y me cuentan todos los bombazos. Y esperan que yo me levante y diga, sí. No, yo digo, déjame yo oro. Hay que orar. Cuando yo oro, Dios me da la respuesta. Dios me muestra cómo está la persona. Dios me dice cómo está la situación y por qué pasó. Por eso cuando les hablo y se los hablo con autoridad. No por molestar y canzonear como algunos piensan. La oración y la fe van de la mano. Oras a Dios porque confías en su poder y estás seguro de que Él obrará. ¿Sabes que la vida eterna es tuya? ¿Tú sabes eso? Y ese conocimiento activa tu fe y tu vida de oración. Esa es la gran victoria. Aún en medio de las luchas y los sufrimientos de la vida. Porque la Biblia no dice que no vamos a sufrir. Cuando a usted le predican ese evangelio de que usted no va a sufrir, eso no es verdad. Sí vamos a tener sufrimientos. Sí vamos a pasar por pruebas. Sí vamos a pasar por cosas. ¿Y por qué? Porque es el medio que Dios usa para que usted y yo crezcamos y nos apeguemos a Él. Cuando Dios viene y bendice a una persona y le quita todos los males y la enfermedad, uno no lo vuelve a ver orando ni glorificando a Dios. Se han ido otra vez allá a perderse y a comer de las sobras y de lo que da el diablo. Entonces, ¿cómo lo sostiene el Señor? Ahí, que pase una tras otra para uno estar ahí. Y todos quieren estar así, yo no. Yo le digo, Señor, yo quiero estar bien y en las buenas y en las malas quiero glorificar tu nombre. Quiero servirte, quiero predicar el evangelio. Doy mi vida por ti, Jesús. Pero muchos en este tiempo, su prioridad son sus cosas, su vida, su casa. Pero cuando se muera, no se va a llevar ni el mueble ni nada. Y su alma es la que le va a tener que rendir cuentas a Dios. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos practicando? Esa es la gran victoria, aún en medio de las luchas y los sufrimientos de la vida. En Cristo ya eres vencedor y estarás con Él por toda la eternidad. No desmayes. Mire, yo los invito a este remanente, a los que me ven, a los que están en las diferentes naciones. Yo quiero decirles, no desmayen.
crean al Señor. Pueden llevar 20, 30, 40 años pidiendo lo mismo, pero hasta el último momento, en lecho de muerte, sigue creyendo. No desmayes. Pero la gente por las pasiones, por los deseos, por el dinero, por todo lo que hay en esta sociedad que perece, dan su vida, lloran, se enferman y quieren acabar con todo. Pero por lo que permanece y no perece, que es la vida espiritual, la vida con Cristo, no les importa, les da pereza, les da sueño, qué cansancio, qué jartera. Pero si tuvieran que ver el mundo espiritual y vieran los demonios que hay, tendrían pavor. Así que tenemos que empezar a amar a Dios sobre todas las cosas, pero empezar a creer en Él. Amén. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 al 5 dice, leámoslo acá. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Vamos a leerlo todos. 1, 2 y 3. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y miremos el otro versículo. Este es el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo, repita conmigo, Jesucristo. Y no solo vino mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Es claro lo que dice la palabra. Y en Timoteo viene y dice, pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado, y por lo cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. ¿Cuántos de ustedes aceptaron a Jesús delante de muchos testigos? Con la fe. Mateo 6:13 viene y dice, pídele a Dios que te proteja del maligno y de sus trampas. Jesús mismo nos mostró en la oración del Padre Nuestro lo importante que es pedir la intervención del Padre ante los ataques del diablo. Y no nos dejes caer en tentación, dice el Padre Nuestro, ¿cierto? Y líbranos ¿de qué? Del mal, del maligno. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, dice la Biblia, podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Eso lo habla Mateo. Y allí, es que le podemos decir a la montaña que se mueva. Ahí lo que le está diciendo es en su parte espiritual. Yo puedo creerlo. Todos dicen, no, usted está. Pero ahí lo que quieren hablar es de esa fe profunda que debemos de tener. Que nada nos mueva. Pero cualquier cosita, ¿qué voy a hacer, Señor? Yo simplemente le digo, Señor, yo creo que tú lo cambias. Señor, aunque lo esté viendo, así no va a ser. Señor, yo sé que va a cambiar esa persona. Tú le vas a hablar en sueños, en lo que sea. Mi fe no desfallece. Y a eso quiero invitarlos. Usted puede ver lo que vea, pero que su fe no desfallezca. En Dios tienes autoridad y protección. Tu autoridad viene de Dios y debes utilizarla de forma responsable. Repita conmigo, responsable, actuando siempre como lo haría Jesús. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué la gente no sale afuera a la calle a masturbarse? Para que todo el mundo lo vea. ¿Cierto que no? No. Y dice que la conciencia de algunos se ha cauterizado, por eso se ve lo que se ve en este mundo. Pero su padre es el diablo. Mi padre no es el diablo, mi padre es el Señor Jesús. Jehová de los ejércitos es mi padre y Jesús el que murió en la cruz por mí. Y el Espíritu Santo es el que está conmigo. Entonces yo tengo que tener claro que hay una victoria y que si yo no estoy practicando esas cosas,
Pues el Señor, ¿qué hace? Me escucha. Dice, en lo poco me eres fiel, en lo mucho que te pondré. Y suena maluco el ejemplo que les coloco, pero a lo que yo me refiero con ese ejemplo es, todo lo que tú hagas que no agrade a Dios, no se hace casi en público. Y lo poco que se ve en público es el deterioro de la imagen y semejanza de Dios. Todos esos jóvenes que cayeron en la droga y no se pudieron levantar, el diablo dice, aquí los tengo sometidos, yo tengo el poder y el mando. Y muestra sus hazañas. Pero cuando un hijo de Dios viene, Dios lo sana, lo levanta, lo restaura, lo levanta de la muerte, le da pena ir a testificar y le da pereza. Pero mientras está en la clínica, en urgencias, quiere que todo el mundo ore. Ya llegó el tiempo de parar y empezar a decirle al Señor, Señor, yo quiero predicar tu nombre, yo quiero testificar que tú haces cosas buenas. Yo le hago una pregunta, ¿hace cuánto usted no le predica a alguien? ¿Cuántas personas te ganaste esta semana para Jesús? ¿O tuviste simplemente conversaciones que no edifican para nada? ¿Cuántas personas te ganaste? ¿A cuánto les predicaste? Así que los voy a invitar, porque después de lo de vida cristiana, entre vida cristiana está la parte del evangelismo y predicar el evangelio. Ahorita estamos con lo de la guerra espiritual. ¿A cuánto le ha ido gustando este tema? Porque vamos aprendiendo que esa primera guerra es con nosotros, ¿sí? La autoridad en el Señor te hará efectivo para proclamar el mensaje del evangelio y traer las manifestaciones del reino de Dios a tu casa, a tu región, a tu barrio y a donde quiera que Dios te envíe. Debe haber esas manifestaciones. Mateo capítulo 28, 18 al 20, que está en nuestra misión. Jesús se acercó entonces y les dijo, ¿se me ha dado toda autoridad en dónde? En el cielo y en la tierra. Sigamos, por favor. Por tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué sigue? Enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes, ¿cuándo? ¿De vez en cuando? No, siempre. ¿Hasta el qué? El fin del mundo, dice la palabra. Entonces, esto nos lleva a que hemos de predicar el evangelio. Inviten las personas, tráiganlas a Peniel Chur. Hay que hablar del Señor, no podemos estar engordando y engordando como esas ovejitas llenas y con las paticas abiertas. Con la lana ya hasta amarilla, ni blanca. Hay que predicar lo que yo aprendo, predicar y enseñar, invitar y traer. Amén. En Lucas capítulo 10, 18 al 20 dice, Lucas capítulo 10, versículo 18 al 20, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sigamos. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear ¿qué? ¿Y qué? Y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá ¿qué? Hacer daño. Versículo 20. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro del cielo. Por eso hay una cita donde dice, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, apartados de mí, hacedores de maldad, que yo no los conozco. Entonces debemos de trabajar en esa salvación cada día, llenándonos más del Espíritu. Debes librar cada batalla y luchar contra toda adversidad con la autoridad que Jesús te da. En su fuerza y con su autoridad ganarás almas. No temas ni seas tímido, tímida. Lleva el mensaje de salvación en su nombre y verás que sucederán grandes cosas para la gloria del Señor. Cuando tú sueltas tu problema y tu carga y predicas, el Señor se encarga de tu problema y de tu carga. Hay que predicar el evangelio.
Amén. Segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Anote esta cita. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Y en Hechos 1:8, que fue lo del gran Pentecostés, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, eso fue en ese momento que viniera sobre ellos. Pero nosotros, ¿dónde tenemos el Espíritu Santo? Dentro de nosotros. Por eso nosotros nos llenamos del Espíritu. Porque el Espíritu Santo diga, está dentro de mí. Por eso somos la iglesia. Este es un lugar donde nos congregamos, pero tú y yo somos la iglesia de Cristo. Amén. Recibirán poder y serán mis testigos en toda Jerusalén, como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Amén. El enemigo es el diablo. Ten siempre en mente que el enemigo final es el diablo. Aunque las personas te ataquen, ellos no son tu verdadero enemigo. Tampoco lo son las circunstancias o tu mente. Todo eso es utilizado por el diablo y sus huestes para tentarte, desanimarte, agobiarte. Claro está, tú tienes una gran responsabilidad. Debes permanecer alerta, venciendo activamente las tentaciones y manifestándote firme en el Señor, porque el diablo no descansará en su intento para hacerte caer. Entonces la única forma es que usted lea la palabra, se llene de la gloria de Dios y del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 9 dice, practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo el diablo ronda como león, ¿qué? Rugiente, buscando a quién? Devorar. Resístanlo, manifestándose o manteniéndose firmes en el Señor, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. En este momento, en otras naciones, no pueden sentarse a escuchar la palabra. Algunos los han decapitado, otros los han quemado, porque predican el evangelio. Otros están en cárceles siendo torturados por predicar el evangelio. Así que tú y yo todavía tenemos el privilegio de poder predicar, porque las almas se están perdiendo y el enemigo no son los seres humanos, es el diablo. Por eso hay que predicar, mostrar el amor de Jesús. Tú eres responsable de alimentar y cuidar tu vida espiritual. Yo como pastora oro por ustedes, pero el responsable eres tú, soy yo, por mí, por cada uno de ustedes, pero ustedes son responsables de cuidar eso. El diablo intentará robarte el gozo del Señor, pero debes recordar que en Cristo tienes la victoria. No olvides que nadie podrá arrebatarte jamás la vida abundante que Dios te da. La gente se pega de lo material y cree que lo material le va a dar vida abundante. Podrá tener gustos aquí en la tierra, porque el diablo lo quiere tener a usted distraído y que corra la mirada del reino del cielo. Pero mi reino no está aquí. Mi reino es el cielo. Yo soy de otro reino. Amén. Por eso veo las cosas diferentes. En Juan 10:10 dice que el ladrón no viene más que a ¿qué? A robar, a matar, a destruir. Pero dice Dios, el Señor es hermoso. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y al final ya está escrito, el diablo intentará engañarte para que creas que su poder es mayor que el de Dios. Eso es mentiras. En primera de Juan 4:4 leemos lo siguiente, en la parte B.
porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Bueno, aquí dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Y el que está en nosotros quién es? El Espíritu Santo. Estamos en los últimos tiempos con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ya no esté aquí, ya se queda a merced a otras cosas. Otro día predicaré de eso. Pero mientras está el Espíritu Santo, cuando tú predicas, el que convence de pecado es el Espíritu Santo que está en ti. No eres tú, es el Espíritu Santo el que convence. Cuando tú oras, el que obra el milagro no eres tú, es el Espíritu Santo en medio de ti. Amén. Dios es el único todopoderoso. De hecho, el diablo solo puede hacer lo que Dios le permite hacer. Como podemos observar, por ejemplo, al leer el libro de Job. ¿Cuántos han leído ese libro? Sí, es cierto que tiene poder. No obstante, es un poder limitado sobre todas las cosas. Y en medio de cualquier adversidad, debe recordar que el final ya está escrito. Dios es el vencedor. El diablo ya sabe dónde pasará la eternidad, en el fuego eterno. Leámoslo en Mateo 25:41. Él ya sabe, ¿y él qué quiere? Pues llevarse todos los que se van a ir con él para ese lago de fuego y azufre. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué dice el 42? ¿Sí? Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber. Bueno, es hasta el 41. Dice, luego oí en el cielo un gran clamor, Apocalipsis 2:10. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Apocalipsis 12:10. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí. Bueno, eso ya, esa es Mateo. Bueno, el juicio de este mundo ha llegado ya. Y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Y yo necesito que ustedes entiendan. Y aún los que me ven, y si alguno de ustedes hacen esas prácticas, arrepiéntase y busque del Señor, porque Él es más que todopoderoso. Amén. Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo. Los humilló en público y los exhibió en su desfile triunfal. Eso fue lo que hizo Jesús. Colosenses 2:15. Eso está en Colosenses. Todo lo que yo estoy hablando es bíblico, está en la palabra. Peniel Shur, un encuentro cara con Dios, declara la realidad de la guerra espiritual. A veces la gente cree que la guerra espiritual es ponerse a gritar y fuera, 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 fuera. No, eso es parte de algo que uno ora y son formas, son cosas que han enseñado, pero la verdadera guerra espiritual comienza con nosotros. Por tiempo vamos terminando hoy, pero dentro de 8 días continuamos. ¿A cuánto les ha gustado este tema? Porque vamos a empezar a ver y vamos a empezar a mirar esa guerra espiritual paso a paso hasta lo que llega a ser la liberación. Amén. Pero primero tenemos que entender eso. Y nosotros reconocemos como Peniel Shur que el seguidor de Cristo está en conflicto. Nosotros estamos en un conflicto con el mundo, con la carne y con el diablo. Los creyentes no hacen afirmación de cosas porque les da temor, porque tienen una cultura diferente de orar y de hacer guerra espiritual. Pero nosotros con el razonamiento y con lo que dice la Biblia vamos a aprender a hacer guerra espiritual. Amén. Y nos vamos a apartar de todo aquello de prácticas que no son de Dios, que aún
personas estando dentro de la iglesia lo hacen. Y si no se arrepienten, pues se van a ir para el infierno. Y aunque quiera tocar sus hijos y dañarlos, no van a poder tocarlos. Porque cuando uno busca de Dios y está en santidad, la gloria de Dios se manifiesta y lo que viene es destrucción y hasta muerte para esas personas. Así que debemos de buscar del Señor. Amén. Dejemos hasta ahí. Vamos a orar. ¿Cuánto le van a empezar a decirle al Señor? Perdóname por lo que yo permito. Perdóname porque hoy entendí que soy responsable de todas esas situaciones que a veces vienen a mi vida. Perdóname porque abro puertas espirituales cuando veo cosas incorrectas, escucho cosas incorrectas, hablo cosas incorrectas, abro puras ventanitas para que entren las zorras y dañen el viñedo, la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Así que dile ahí al Señor, hoy arrepiéntase. Hoy dígale, Señor, perdóname. Comienza a decirle ahí, perdóname. Perdóname si he permitido que mis pensamientos hayan cosas malas. Perdóname si yo he hecho prácticas con mis manos, con mis dedos, con mi mente, con mi boca he hecho oraciones contrarias, conjuros, perdóname. Perdóname si he llegado a ir a donde hechiceros, agoreros, santeros, brujos y llegué a practicar en un momento y luego te conocí. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento y cierro esa puerta para que en mi vida no haya nada de brujería, santería ni mentalismo. Perdóname, Señor, yo quiero irme contigo, dile. Señor, presento mi corazón, presento mi vida, presento las circunstancias que me rodean, presento lo que soy. Señor, yo soy lo que tú quieres que yo sea. Perdóname si yo mismo he sido el obstáculo para no crecer y cumplir el propósito que tienes conmigo en esta tierra. Hoy cierro, repitan conmigo, cierro toda puerta al mundo, al diablo y a todas sus potestades, gobernadores y principados de las tinieblas. Hoy declaro que Dios es mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, y en Él está la victoria. Hoy, Jesús, te entrego mi alma, háblelo fuerte, te entrego mi alma, te entrego todo mi ser, purifícame, límpiame, ministra a mi corazón, a mis pensamientos y los llevo cautivos a la obediencia a Cristo Jesús, creyendo que tú, Señor, haces de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y todo lo que se ha levantado contra mi vida, contra mi familia, contra mi matrimonio, contra mis hijos, contra mis generaciones, hoy renuncio a toda maldad y todo lo que ha dejado el maligno, todo lo que Satanás ha colocado como simiente. Hoy renuncio a todo aquello que el diablo ha querido robar. Y hoy le entrego, repita conmigo fuertemente, mi casa, mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mi trabajo, mis finanzas, todo lo que represento en esta tierra, se lo entrego a Cristo Jesús, el ungido, que arrebató las llaves de la muerte y dio vida y vida en abundancia. Te alabamos, Señor. Nos descontaminamos de toda contaminación de carne, sangre y espíritu, al mundo, al diablo y a la carne. Y declaramos que la gloria de Dios se manifiesta con nosotros. Repitan conmigo, Espíritu Santo, te doy la autoridad de que me redargullas, de que me hables en que estoy fallando. Háblame, Señor, porque te necesito
y quiero tener vida eterna y llevar a otros a tu palabra. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y los que me están viendo por las plataformas, que Dios les bendiga, que la gloria de Dios esté con nosotros y con ustedes. Dios les bendiga. Chao. En Peniel, el lugar de mi restauración.